Lost for life. Just set me free. Lost for life. Just set me free. Lost for life. Just set me free. Lost for life. Lost for life. Just set me free. Free. Lost for life. Free. Just set me free. Lost for life. Just set me free. Lost for life.
Ok, ok, ahí tenemos que arreglar esa parte técnica. Buenos días, nuevamente es un gusto poder compartir con ustedes. Agradecemos su presencia, su puntualidad para poder conectarse a esta segunda conferencia magistral de la séptima edición del Foro Internacional de Análisis Político. Muchísimas gracias por acompañarnos, sobre todo a nuestros ponentes a quienes en un momento brevemente presentaré. Quiero recordarles que esta es la segunda conferencia de este primer día del FIAP y la segunda que dará el fin al primer bloque de este ciclo por este día. Luego reanudaremos por la tarde y estaremos trasladándoles al finalizar esta conferencia las indicaciones para que también nos puedan acompañar. Sin más, quiero nuevamente resaltar la importancia
de los temas que estamos abordando en el Foro Internacional de Análisis Político y darle el paso al doctor Daniel Sobato, quien es director de IDEA. Agradecemos muchísimo el tiempo que nos va a brindar para esta conferencia magistral que reza la reconfiguración del poder político en América Latina, el superciclo electoral entre 2019 y 2021, y abordaremos precisamente si este ciclo electoral garantiza la gobernabilidad. Adicionalmente, tendremos comentaristas de alto nivel como el doctor Eduardo Núñez, director residente para Guatemala y director del programa regional del Democratic Institute, y la doctora María Herminia Tavares, investigadora del Centro Brasileño de Análisis y Planificación. Con ustedes quiero dejar a su moderadora, Karen Fernández, fundadora y cofundadora de Focus, para que podamos dar inicio a esta conferencia. Adelante, Karen, y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días para todas las personas que nos acompañan en esta segunda conferencia magistral. Gracias a los organizadores del FIAP 2021. Bueno, como ya nos estaban explicando, vamos a tener una conferencia magistral. Luego tendremos un espacio para comentarios. Tendremos un espacio también para trasladar las preguntas de la audiencia. Quiero dar entonces paso de inmediato al doctor Daniel Sobato, director de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, que va a desarrollar la conferencia La reconfiguración del poder político en América Latina, el superciclo electoral entre 2019 y 2021, ¿garantiza la gobernabilidad? Doctor Sobato, adelante. Muchas gracias, Karen. Estoy teniendo mucho retorno de sonido. Voy a empezar de nuevo. Muy buenos días a todas y todas. Muchísimas gracias, Karen. Un saludo muy especial a doña Claudia, a mi amigo Luis Mario Rodríguez por esta generosa invitación y el placer de estar aquí nuevamente, aunque sea de manera virtual. La verdad que los extraño mucho y me gustaría estar acompañándolos y estar presentes, sobre todo en este momento tan importante y tan crítico que esta institución que yo respeto muchísimo, que es FUSADE, está atravesando con seria dificultad. Así que quiero, al inicio de mis palabras, expresar todo mi apoyo, mi respeto, mi admiración y mi solidaridad con ustedes, con la Junta Directiva, a quien también saludo, a todas y cada uno de ustedes, y además a FUSADE como su institución. Decirle que sigan haciendo lo que vienen haciendo muy bien, con mucho coraje, con mucha valentía, con mucho profesionalismo. Somos muchos los que los respetamos y somos muchos los que estamos dispuestos a apoyarlos como lo hemos venido haciendo. También expresar mi satisfacción por estar en tan excelente compañía de dos queridísimos amigos, dos profesionales, quienes respeto muchísimo, como son María Herminia y como es Eduardo, y a su vez mandarle un mensaje de cariño a nuestra querida Denise, que también iba a acompañarnos hoy, pero que por un problema de último momento de salud no nos va a poder acompañar como hubiera sido su deseo. ¿De qué les voy a hablar? Bueno, el foco de la conferencia es analizar el superciclo electoral latinoamericano del año 2021-2024 a la luz de sus antecedentes inmediatos, es decir, los años 2019-2020, analizar el contexto en el cual este superciclo electoral latinoamericano está teniendo lugar y va a tener lugar, sus resultados, sus tendencias y qué efectos está teniendo en la reconfiguración del mapa político regional latinoamericano. Les propongo una hoja de ruta que tiene 7 stops, que tiene 7 paradas. Voy a empezar definiendo qué entiendo por el superciclo electoral 2021-2024. En segundo lugar, voy a presentar los antecedentes y las tendencias que estaban presentes en la agenda electoral del 2019-2020. En tercer lugar, analizar el impacto que la pandemia ha tenido en la agenda electoral latinoamericana desde marzo del 2020 a la fecha. En cuarto lugar, el contexto regional en que está teniendo lugar este superciclo. En quinto lugar, analizar la agenda electoral
muy cargada, muy intensa de este año 2021, del cual todavía faltan varios procesos por celebrarse, sus principales resultados y tendencias. En sexto lugar, tan solo tener una mirada de las elecciones que todavía tenemos que analizar, que están pendientes en lo que resta de noviembre, fundamentalmente las de Chile, presidenciales y legislativas, y las regionales en Venezuela, la presidencial en Honduras, y luego mencionar los 5 procesos electorales que yo creo que sería importante en el año 2022 ponerle foco. Las 3 elecciones presidenciales, arranca Costa Rica, luego Colombia y luego Brasil, el referéndum revocatorio, si es que este llega a tener lugar o no, en México, y el referéndum de salida del proceso constituyente en Chile, y al final hacer una breve reflexión final. Como ustedes ven, es una agenda ambiciosa, pero creo que es la agenda que nos permite ver el bosque desde el punto de vista regional, en sus tendencias, que es lo que me interesa a mí destacar, y debido a la amplitud de los temas que vamos a abordar, voy a tener que sacrificar en profundidad el análisis, en algunos casos tan solo mencionando títulos, como para darles el mejor marco de contexto en el cual situar, entender, analizar y abordar este superciclo electoral 2021-2024. Empecemos pues por el primer punto. ¿Qué entendemos por superciclo electoral 2021-2024? ¿A qué me refiero cuando hago mención al superciclo electoral? Pues a la agenda electoral intensa que la región de América Latina va a experimentar desde 2021 al 2024. Proceso en virtud del cual en estos 4 años todos los países de América Latina, salvo uno, Bolivia, cuyas elecciones presidenciales y legislativas tuvieron que ser repetidas en el año 2020, se habían celebrado en el 2019, fueron anuladas, se repitieron en el 2020, el resto de los países de América Latina van a celebrar elecciones presidenciales y legislativas durante este periodo. Por lo tanto, estamos ante un nuevo superciclo que tiene una gran importancia para la región, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, es decir, de la cantidad de elecciones que se van a celebrar, sino también desde el punto de vista cualitativo, es decir, todo lo que está en juego en ellas. Hay que tomar en cuenta que estas elecciones del 2021 al 2024 vienen precedidas no solamente de un calendario electoral muy intenso, sobre todo en el 2019, sino de una situación de mucha turbulencia y de muchas novedades en la región. Recuerden ustedes que el 2019, además de la intensa agenda electoral que les voy a mencionar, en el segundo semestre fue el año de las protestas sociales. Ese serpenteo de protestas sociales que arrancando en Haití, pasando por Honduras, bajando por Centroamérica, siguiendo por Ecuador, por Colombia, por Perú, por Bolivia, concluyeron en el gran estallido social que se están ahora cumpliendo los 2 años en Chile de octubre del 2019. Así que eso es un elemento que tenemos que tomar en cuenta. La región ya venía muy complicada antes que llegara la pandemia, y en el 2020 llegó la pandemia a la región, y fue el año de la pandemia, con todo el efecto devastador que tuvo en lo social, en lo económico, en salud, en lo político electoral, y el año también de las cuarentenas. Así que, como inicio, me parece que es importante poner estos elementos de contexto. Bien, ahora, cuando nosotros analizamos y decimos los antecedentes y las tendencias de la agenda electoral 2019-2020, el segundo punto de mi exposición, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a la abultadísima agenda electoral que tuvo lugar precisamente en ese año 2019 y luego las elecciones que tuvieron lugar en el 2020. En el 2019, la verdad que la región fue a una situación de muchísimas elecciones, en el cual podríamos marcar algunas tendencias de esas elecciones. Hubo elecciones en Panamá, hubo elecciones en Guatemala, hubo elecciones en El Salvador, hubo elecciones en Argentina, hubo elecciones en Uruguay y hubo elecciones en Bolivia. Esas elecciones de Bolivia
fueron luego, por las denuncias de fraude, anuladas y fueron repetidas en el 2020. ¿Y cuáles fueron las principales tendencias que vimos de ese abultado maratón electoral del 2019 que luego se completó con el 2020 con dos elecciones, la repetición de las elecciones bolivianas y las elecciones presidenciales de República Dominicana? Estamos hablando entonces de 7 elecciones, 6 en el 2019, las que les mencioné, Bolivia que se repite en el 2020 y la 7ª República Dominicana. ¿Cuáles fueron las principales tendencias? Tan solo para apuntar algunas que precedieron al actual superciclo electoral. Bueno, en primer lugar, lo que veníamos viendo es un voto castigo muy importante. Es decir, en todas estas elecciones, los oficialismos, independientemente del rasgo político que tuviesen, perdieron la elección. Es decir, en El Salvador ganó Bukele, hubo alternancia. En Panamá ganó Cortizo, hubo alternancia. En Argentina ganó Alberto Fernández, hubo alternancia. En Uruguay ganó Luis Lacalle Pou, hubo alternancia. En Guatemala ganó Yamatei, hubo alternancia. Y en Bolivia quedó indefinido. Es decir, voto de castigo, tendencia clara en todos y cada uno de esos procesos, con alternancia, es decir, con ciclos políticos más cortos que los ciclos políticos largos que estábamos acostumbrados, sobre todo en América del Sur. Por el otro lado, un fenómeno donde la reelección, que venía siendo prácticamente una garantía, presidente que iba a buscar su reelección la conseguía, con muy pocas excepciones. Daniel Ortega en 1990, que pierde frente a Violeta Barrios de Chamorro, Hipólito Mejías en República Dominicana, y Fujimori, que cuando intenta su reelección genera una crisis política y es obligado a renunciar y luego destituido. Pero en el resto de los países, todo presidente que había buscado su reelección la había conseguido, independientemente también de los antecedentes ideológicos. Chávez, Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Lula, Dilma, Uribe, Santos, etc. En cambio, en el 2019, los únicos 2 presidentes que podían buscar su reelección la perdieron. Macri pierde en el 2019 frente a Fernández, Alberto Fernández, y el caso, obviamente, de Evo Morales, que quiere buscar un nuevo periodo consecutivo y genera esta crisis política que no solamente la elección termina siendo anulada, sino que los militares le hacen una sugerencia, como fue la palabra utilizada entre comillas, a Evo para que renunciara, se produce la salida de Evo. Y luego vamos al 2020 y vemos la misma tendencia, voto castigo. Es decir, en la elección de Bolivia que se repite, vuelve a perder el gobierno de turno, en ese momento un gobierno de transición, y regresa el MAS, no de la mano ya de Evo Morales, sino de la mano del que había sido su ministro de Economía, Luis Arce, pero regresa el MAS al poder, hace una muy buena elección, gana en primera vuelta y queda con la mayoría, no de 2/3, pero con la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso. Y en República Dominicana, Luis Abinader, del PRM, le pone fin a 3 gobiernos seguidos del PLD, uno de Leonel Fernández, que después rompe con el PLD, y 2 consecutivos de Medina. Entonces, de nuevo, 2020 se confirma esta tendencia de voto castigo de los oficialismos, de alternancia y, en términos generales, de una reelección de presidentes que ya no tiene el efecto que tenía antes. ¿Qué vemos también? Bueno, un uso importante de las segundas vueltas, de los balotajes, para llegar a la presidencia. De estas 7 elecciones, en 6 casos estaba la posibilidad de ir a una segunda vuelta. El único que no tiene contemplado de estas 7 elecciones la segunda vuelta es Panamá, que se define en primera vuelta. En los otros 6 casos, 4 se definen en primera vuelta y 2 hay que ir a segunda vuelta. Los casos que hay que ir a segunda vuelta son Luis Lacalle Pou en Uruguay y Yamatei en Guatemala. Y en los 2 casos de segunda vuelta de estas elecciones, el candidato que había perdido en la primera vuelta gana luego en la segunda vuelta, es decir, se produce la reversión del resultado. Mientras que en las otras 4 elecciones quedan definidas en la primera vuelta, con
triunfos muy contundentes. El caso de Bukele, que gana claramente en primera vuelta, obviamente el caso de Alberto Fernández, que también gana claramente en primera vuelta, y luego los casos de Abinader y de Luis Arce, primero en República Dominicana y segundo en Bolivia, que también se gana en primera vuelta. Este, digamos, es el contexto de antecedentes en el cual nosotros entramos a este superciclo. Y luego vemos, bueno, ¿y cuál ha sido el impacto que la pandemia ha venido teniendo en la región? Porque en el 2019 estas 6 elecciones se llevaron a cabo sin pandemia. En el 2020 las 2 elecciones, me refiero únicamente a las elecciones presidenciales, si no, no tendríamos tiempo de poderlas agotar a todas. En el 2020 estas 2 elecciones, la de Bolivia tuvo que ser pospuesta en varios momentos, precisamente por la pandemia, y lo mismo pasó con República Dominicana. En general, la pandemia que llega en marzo del 2020 a la región, lo que genera es un efecto muy disruptivo de la agenda electoral latinoamericana. Todas las elecciones que estaban calendarizadas para tener lugar entre marzo del 2020 y el 30 de junio del 2020, todas fueron pospuestas al segundo semestre. En el 2021 el efecto disruptivo en el calendario electoral de la pandemia fue mucho menor. Fundamentalmente 2 procesos electorales fueron cambiados de fecha por el tema de la pandemia, uno en Chile y el otro las elecciones de medio periodo en Argentina. Es decir, que la pandemia sí tuvo un efecto disruptivo en el calendario electoral en términos de fechas, pero, y este es un pero muy importante, todas las elecciones que estaban previstas ser celebradas, todas se celebraron en fecha diferente, pero todas se celebraron. Y el efecto disruptivo de la pandemia fue mucho más profundo en el segundo trimestre del 2020, menos en el segundo semestre del 2020 y muchísimos menos en el 2021, lo cual me lleva a la segunda conclusión. La capacidad, la resiliencia electoral, por un lado, y la capacidad de los organismos electorales de rápidamente adaptarse e innovar vía protocolos sanitarios y otras medidas para seguir celebrando procesos electorales que tuviesen, por un lado, los niveles de integridad electoral, por el otro lado, niveles adecuados de participación electoral, con tendencias diferentes, y en tercer lugar, que se protegiese la salud de la ciudadanía que era convocada a votar. Es decir, se logró conciliar la salud de la ciudadanía con la salud de la democracia a través del respeto y la plena vigencia de los derechos políticos y la celebración de elecciones, vuelvo a insistir, con niveles adecuados de integridad y con niveles adecuados de participación. Ahí donde no tuvimos elecciones con niveles de integridad electoral, no se debió al tema de la pandemia, no se debió al virus del SARS-CoV-2, sino que se debió a un virus mucho más peligroso para la democracia que el SARS-CoV-2, que es el virus autoritario que está muy presente en muchos de nuestros países. Es decir, las elecciones legislativas en Venezuela del año pasado, del 2019, que fueron realmente una farsa electoral, las elecciones claramente que han sido una farsa electoral y que vamos a mencionar en el caso de Nicaragua, se debieron fundamentalmente a problemas del virus autoritario y fundamentalmente a temas que tienen que ver con problemas ya de calidad de la democracia y calidad electoral. El otro elemento importante para tomar en cuenta en el contexto es que la pandemia no ha producido un efecto igual o una tendencia en todos los países donde hubo elecciones en materia de participación electoral. En algunos casos, como República Dominicana en el 2020 o como Perú en el 2021, sí produjeron una caída importante de los niveles de participación electoral, por encima del 10%. En algunos casos, incluso por encima del 15%. En otros casos, en cambio, el nivel de participación electoral en algunos países se mantuvo similar al promedio de participación electoral que en esos países había tenido lugar en las últimas 3 elecciones. Y en otros países incluso hubo un ligero aumento de los niveles de participación electoral comparados con elecciones anteriores.
Así que vemos también que la región y la ciudadanía respondió muy bien, porque desde los organismos electorales, a través de la aplicación de medidas, de protocolos sanitarios, se generó el nivel de confianza que ir a votar era relativamente seguro y por eso se acudió ahí. Hay varias otras tendencias importantes, como por ejemplo que la pandemia vino a acelerar una de las tendencias que ya estaban presentes, que ha sido una incorporación mayor y más rápida de la tecnología en la organización y celebración de procesos electorales y una mayor virtualización de las campañas electorales, tendencias que ya estaban presentes, pero que la pandemia, debido a evitar el contacto físico, las cuarentenas, etcétera, aceleró. Me voy a quedar acá para ir pudiendo abarcar los otros temas dentro de un espacio de tiempo que se me asignó. El cuarto punto tiene que ver en qué contexto regional está teniendo lugar este superciclo electoral 2021. Recuerden ustedes que les mencioné que en el 2019, desde el punto de vista económico, la región venía muy desacelerada. Es decir, la América Latina como región desde el 2015 al 2019 había tenido prácticamente un quinquenio perdido en términos de crecimiento económico. En el 2019 cerró creciendo al 0.1%. ¿Por qué? Porque se había desinflado el boom de las materias primas a partir del año 2014. Es decir, teníamos un crecimiento económico anémico, comenzábamos a tener reversión de resultados en términos de aumento de la pobreza, aumento de la desigualdad, aumento de la informalidad, pérdidas de empleo, y teníamos esta situación de malestar social muy presente que se expresó en el segundo semestre con muchas protestas en muchos países, en algunos casos protestas violentas. Y por el otro lado teníamos una situación de crisis de representación, de crisis de confianza de la ciudadanía en las élites y de democracias muy irritadas. Entonces ahí teníamos ya un cuadro complejo que la llegada de la pandemia terminó acelerándolo. No es que la pandemia ha sido responsable o la causa principal de muchos de los problemas que la región ha visto, sino que la pandemia vino a acelerar algunos problemas que teníamos, a agravar otros, pero a desnudar muchas de nuestras fragilidades y muchas de nuestras debilidades. Entre ellas un Estado inútil en muchos casos, incapaz de poder ofrecer en los momentos críticos una salud de calidad, una red, una capilaridad en materia de salud que pudiera evitar. Y eso nos llevó, y aquí arranco con el contexto ya del 2020 y 2021, eso nos llevó que en términos de pandemia, la región fue la más perjudicada. Tan solo con el 8% de la población mundial llegamos a tener más de 30% de todas las muertes a nivel global por pandemia. Eso demostró lo mal preparado, en algunos casos por problemas gravísimos de liderazgo, como Andrés Manuel López Obrador, como el propio Bolsonaro, como el propio Daniel Ortega, que en muchos casos negaron literalmente la pandemia con consecuencias gravísimas. Pero también la consecuencia ha sido muy seria desde el punto de vista económico. O sea, desde el punto de vista económico, la región fue la que más cayó a nivel mundial. Dependiendo de las cifras, Banco Mundial, Fondo Monetario, CEPAL, yo diría que la cifra que más se acerca es una caída promedio regional en el 2020 de 7.7%. Es decir, la peor caída de los últimos 100 años experimentó la región, consecuencia de esta crisis múltiple, que arrancó por el tema salud y luego en cascada la salud le pegó a lo económico le pegó a lo social le pegó a lo laboral, y todo esto generó una combinación tóxica y una tormenta perfecta dentro de la cual ese estado de malestar que estaba presente previo a la pandemia se ha ido incentivando. Y no hay que descartar que ese malestar social se agrave si es que no se pueden dar respuestas rápidas y eficaces a las demandas ciudadanas. 7.7 negativo de caída en el crecimiento económico de la región, que se compensa parcialmente con el crecimiento económico que sí va a tener la región, que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, datos recientes de octubre, la región va a crecer en este año 6.3%, promedio regional, con mucha heterogeneidad y mucha diversidad entre los países. Es decir,
aún con este rebote, porque realmente más que crecimiento es un rebote de 6.3, no alcanza a compensar, como bien ha dicho el Banco Mundial y la CEPAL, esta caída de 7.7, vuelvo a insistir, con mucha heterogeneidad entre los países. Pero lo más grave de todo esto es que el año que viene, 2022, este 6.3, como es un rebote y no es un crecimiento sostenible, se desinfla. Y el promedio regional de crecimiento para el 2022 va a ser de tan solo el 3%. Es decir, la región, después de rebotar en el 2021, en el 2022, vuelve a desinflarse y vuelve a su no crecimiento, porque el regreso al pasado prepandemia no es a una región que venía creciendo muy bien, era una región que no venía creciendo. ¿Por qué no crece? Y bueno, precisamente porque tiene los problemas estructurales. ¿Y cuáles son esos problemas estructurales que están siendo el freno de mano, que impiden que haya un verdadero crecimiento alto y sostenible? Por un lado, la alta desigualdad, por el otro lado, el alto nivel de pobreza, por el otro lado, el bajo nivel de inversión y por el otro lado, el bajísimo nivel de productividad, uno de nuestros principales talones de Aquiles. Entonces, acá tenemos ya depositado un problema que es una economía que no crece, que por lo tanto no genera los empleos suficientes, un tema central. No solamente aumentó la pobreza, 22 millones de nuevos pobres, consecuencia negativa en lo social, no solamente aumentó la desigualdad, es decir, con un aumento del Gini que va entre 1 y 8 puntos dependiendo de los países, siendo ya, previo a la pandemia, la región con el mayor nivel de desigualdad. No solamente vino a aumentar la informalidad, es decir, se destruyeron millones de empleos que llevaron a que la tasa de desempleo formal suba por encima del 11%, pero también aumentó poderosamente la informalidad de una región que ya era con altísimo nivel de informalidad, 53%, y ahora que está por encima del 65-68%. Esta destrucción de empleo es muy, muy grave porque sin empleo y después sin las ayudas sociales y fiscales que los gobiernos no van a poder seguir manteniendo, porque otra de las consecuencias adversas de la pandemia ha sido que han aumentado mucho los niveles de deuda, que ya eran altos, han aumentado mucho los déficits fiscales y se han achicado los espacios fiscales para muchos gobiernos para poder seguir poniéndole plata en el bolsillo a la gente para poder mantener la economía andando. Entonces, acá tenemos un problema, como decía, de una combinación tóxica. Y a estos temas económicos, sociales, del mercado laboral, hay que agregarle que la región, que ya venía mal, sigue mal en temas, en cuestiones claves. Sigue teniendo un Estado de Derecho muy débil, muy, muy débil, de acuerdo al reciente informe del World Justice Project, que recomiendo su lectura. Sigue siendo una región que tiene un nivel de corrupción estructural, de acuerdo al índice de transparencia internacional, donde el número máximo para estar bien es 100, el número más bajo es 1. América Latina como promedio de región tiene 43, es decir, está por debajo de la media y es una corrupción estructural. En el caso de El Salvador, está ubicado en el puesto 104 a nivel mundial y tiene un score de 36, es decir, está 7 puntos incluso por debajo del 43, que ya es un número muy bajo. Sigue siendo una región donde la libertad de prensa y la libertad de expresión están bajo ataque, y esto es gravísimo, y lo estamos viendo en muchos países, el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, pero también el caso de El Salvador, donde se está atacando, donde se está acosando a los periodistas independientes. De acuerdo al índice de la SIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, el índice de Chapultepec demuestra la precariedad, de nuevo con mucha heterogeneidad, de la libertad de prensa en muchos países, y de nuevo El Salvador es uno de los países que sale peor evaluado. Sigue también el problema de la violencia y de los homicidios. América Latina es la región que con el 8% de la población mundial tiene más del 35% de los homicidios a nivel mundial. Y 40 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en América Latina. Y a estos problemas, asignaturas pendientes que tenemos, que vienen del siglo pasado,
tenemos que ponerle en qué contexto de cultura política va a tener lugar este superciclo. Cae el apoyo a la democracia desde su mejor época, que era cuando llegó a tener 61% de apoyo, año 2011, a un 49% de acuerdo a los últimos datos recientes del Latinobarómetro. Es decir, si bien el apoyo a la democracia no ha caído respecto de el nivel que tenía previo a la pandemia, que era de 48%, cuando lo vemos en este perfil de una década, vemos como sí tenemos un apoyo. Pero lo más preocupante no es que cae el apoyo a la democracia. Lo más preocupante es que ha aumentado el nivel de porcentaje de personas que se declaran indiferentes al tipo de régimen. Me da lo mismo entre un gobierno autoritario o un gobierno democrático. Ese porcentaje ha venido subiendo a lo largo de los años y ya está ubicado en el 27%, es decir, casi 1 de cada 3 latinoamericanos, forzando un poco los números, dice yo soy indiferente. No ha aumentado el apoyo a los gobiernos autoritarios, que sigue en 13%, pero sí ha aumentado este nivel de indiferencia, que yo creo que es el signo más peligroso, me da lo mismo. Y también ha aumentado mucho la insatisfacción con la democracia, ya ubicada alrededor del 70%. Es decir, 7 de cada 10 latinoamericanos dicen, no estoy satisfecho cómo está funcionando la democracia. Y también estamos viendo un deterioro creciente de la calidad de la democracia. Recuerden que entre el 2006 y el 2021, en estos 15 años, la región perdió 6 democracias. Preocupante. Perdió Haití, que fue un régimen híbrido y hoy en este momento es una anarquía total. Perdió los 3 países del Triángulo Norte, que hoy son regímenes híbridos, Guatemala, Honduras y El Salvador. El Salvador dejó de ser una democracia, es un régimen híbrido con una deriva autoritaria cada vez más preocupante. Y perdió claramente en Nicaragua y en Venezuela, que se fueron estos 2 países, no ya regímenes híbridos, sino regímenes autoritarios, y se han unido a Cuba. Pero en aquellos otros países que todavía siguen conservando la categoría de democracia, hemos visto, al menos en la mitad de ellos, un deterioro preocupante en materia de calidad de la democracia. No puedo expandirme, pero luego en la pregunta, si hay tiempo, con el mayor gusto de profundizar. Y también vemos un deterioro importante en la caída en el bajo nivel de la confianza en las instituciones. Las 2 que están arriba son las que llegaron hace 500 años. La Iglesia, con la cruz, y las Fuerzas Armadas, con la espada. Y dentro de la Iglesia, no solamente la Iglesia católica, sino las iglesias evangélicas. ¿Y quiénes están en el sótano de las preferencias, con los niveles más bajos de legitimidad? Los congresos y los partidos políticos. Es decir, las 2 columnas centrales de toda democracia representativa. La confianza en el Parlamento sigue cayendo, está en un 20%, y la confianza en los partidos políticos se ha ido desplomando, está en un promedio regional de tan solo el 13%. En El Salvador es más preocupante. Si el nivel de confianza a nivel regional es de tan solo un 20%, en El Salvador es de tan solo un 12%. Y si el nivel de confianza en los partidos políticos a nivel promedio regional es del 13%, en El Salvador es tan solo el 10%. Esto explica mucho de lo que está pasando en El Salvador y esto explica mucho de esta suerte de cheque en blanco que un porcentaje importante de la ciudadanía le está dando a Bukele para, de una manera u otra, avanzar en su deriva autoritaria y seguir desmantelando y atacando a las instituciones. Pero también hay un bajo nivel de confianza en los tribunales electorales. Solamente promedio regional el 31% cree en la independencia de los tribunales electorales. En El Salvador es aún más baja, tan solo 27%. Y también ha ido cayendo la confianza en las elecciones. 45% promedio regional, estos últimos son datos de la POP, frente a El Salvador con un 38%. Y esto nos coloca en decir, bueno, es en este contexto de pandemia, económico, social, laboral, de cultura política, con altos niveles a su vez de polarización, de fragmentación, de deterioro de la calidad de la democracia, de seria restricción a la libertad de expresión, de debilidad estructural del Estado de Derecho, de impunidad estructural frente al tema de la corrupción, en el que estas elecciones tienen que tener lugar. Y claramente este contexto le pega. Decíamos entonces ahora que vamos a pasar a hacer el análisis
del superciclo electoral. Y decíamos que este superciclo tiene 4 años, 2021, 2022, 2023 y 2024. La agenda electoral del 2021 es una agenda muy intensa, con más de 23 elecciones de todo tipo. Yo me voy a concentrar únicamente en las 5 elecciones presidenciales y en las 2, mejor dicho, en las 3 elecciones legislativas, las 2 de medio periodo, México y Argentina, y la legislativa de El Salvador, que está separada de la elección presidencial. Recuerden ustedes, para quienes nos escuchan fuera de El Salvador, que en el 2019 Bukele fue electo solamente como presidente y siguió gobernando durante 2 años con la anterior legislatura, y recién en febrero del 2021 se procedió a elegir únicamente la integración de la legislatura. Aquí voy a tener que ir muy rápido, de lo contrario nos va a llevar mucho tiempo. Pero de estas 5 elecciones presidenciales, ¿cuáles han sido? Arrancó Ecuador, le siguió Perú, tuvimos el domingo pasado la farsa electoral en Nicaragua, carente de todo legitimidad, cuyos resultados han sido denunciados y no reconocidos por el grueso de la comunidad democrática internacional. Vamos a una elección presidencial este domingo en Chile y luego cierra Honduras el 28 de noviembre con la 5ª y última elección presidencial. Debieron haber sido 6. La 6ª era en Haití, pero debido al magnicidio, asesinato del presidente, grave crisis política, anarquía, yo diría en este momento, las autoridades actuales han pospuesto sine die hacia el 2022 la celebración de esas elecciones. ¿Qué pasó en las elecciones presidenciales de Ecuador? Pues lo que les comentaba brevemente al inicio. Se fue a una elección muy fragmentada en la primera vuelta, con más de 15 candidatos presidenciales. Se entró a una segunda vuelta hiperpolarizada entre 2 candidatos, Guillermo Lasso, de la derecha, y Andrés Arauz, que era el candidato proxy de Rafael Correa. En la primera vuelta no se define la presidencia, sí se define el Congreso, que queda muy fragmentado, y se pasa a la segunda vuelta el candidato proxy de Correa, Andrés Arauz, con Guillermo Lasso. Vuelvo a decir, en una contexta muy polarizada. En esa primera vuelta, Arauz había quedado en primer lugar con una diferencia muy importante, de más de 13 puntos de diferencia sobre Lasso, y Lasso había quedado muy pegado del que había quedado en tercer lugar, que era Yacu Pérez. Incluso hubo unas denuncias de fraude de Yacu Pérez, que decía que él era el que debió haber pasado a esa segunda vuelta. Se resuelve esta situación, pasa Lasso, y Lasso logra revertir el resultado y le gana en la segunda vuelta a Arauz por una diferencia de 5%, pero queda gobernando con un Congreso que está integrado por 137 diputados, pero en el cual él tiene apenas 12 propios, es decir, menos del 10%, lo cual obliga a este presidencialismo a tener que gobernar en coalición. Y la verdad que las circunstancias en Ecuador, si bien Lasso arrancó muy bien, con viento a favor, se le están complicando crecientemente. No hay que descartar que si la situación de tensión política aumenta, Lasso pueda decidir utilizar lo que en Ecuador se llama, y contempla la Constitución, la muerte cruzada. Es decir, disolver el Congreso, se disuelve el mismo en el Ejecutivo y se convocan nuevas elecciones. La segunda fue Perú, donde en Perú también tuvimos un nivel de mucha fragmentación, más de 15 candidatos presidenciales, una elección que tampoco fue definida en la primera vuelta a nivel presidencial, pasa la segunda vuelta. ¿Quiénes pasaron? Pasó un candidato outsider que 3 meses antes prácticamente no existía en las encuestas, que es Pedro Castillo, que participó como candidato de un partido prestado, Perú Libre, y Keiko Fujimori, la eterna Keiko Fujimori, que buscaba la presidencia por tercera vez. Ellos son los 2 que pasan una segunda vuelta hiperpolarizada, mucho más polarizada que la de Ecuador, y también con el signo de pregunta que quien llegaba iba a tener que gobernar sin mayoría propia. ¿Quién gana? Gana Pedro Castillo, que Pedro Castillo había quedado en primer lugar en la primera vuelta, había sacado el 18, casi el 19% frente al 13% de Keiko. Gana en la segunda vuelta, pero gana por una nariz, es decir, por 30.000 votos. Y eso genera una situación de muchísima tensión y denuncia que después podemos profundizar. Y nuevamente tenemos otro presidente que está gobernando sin mayoría propia en el Congreso, un Congreso de 130 congresistas, del cual su partido, Perú Libre, tiene 37, pero incluso Pedro Castillo no tiene todo el apoyo
de todo su partido prestado. Serios desafíos en materia de gobernabilidad. La tercera elección presidencial, la de Nicaragua, domingo pasado, una farsa electoral absoluta, un proceso electoral carente de toda legitimidad, en un contexto de máxima represión, en un contexto en el cual no había oposición, porque toda la oposición de verdad está presa en las cárceles o con arresto domiciliario, los 7 candidatos principales, y los 3 principales partidos con su personería jurídica cancelada, con una impunidad estructural, como ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con una restricción brutal a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Es decir, una elección forzada, una farsa electoral en el cual Ortega obtiene a las malas un 4º mandato consecutivo y va camino, si no le trazamos líneas rojas muy claras, a consolidar una dictadura familiar, dinástica, igual que la que él combatió en 1979, que era la de Somoza. Salvadoreñas y salvadoreños, campanazo de alerta. Mírense en el espejo de lo que está pasando en Nicaragua. Sigo. Vienen 2 elecciones presidenciales, que son las últimas 2 que nos quedan. Chile, este domingo, y el otro domingo, el 28, Honduras. En Chile es una elección inédita en un país que desde el estallido social de octubre del 2019 a la fecha cambió radicalmente. Es un país que, una elección que tiene los niveles más altos de incertidumbre, que no está claro quiénes pueden pasar a la segunda vuelta y quiénes pueden ganar esta elección, si bien hay algunos indicios, que se llevó a cabo en el momento que se estaba procesando un juicio político en contra del presidente Piñera, que se resolvió ayer cuando el Senado no logró los votos para sacar a Piñera de la presidencia, que se está llevando en paralelo con la elaboración de una nueva constitución. Por lo tanto, el nuevo presidente y el nuevo Congreso que van a asumir el 11 de marzo del año que viene van a tener que gobernar con una nueva constitución que, si se aprueba, se aprobará en septiembre, octubre del año que viene, y que no saben con qué régimen político, entre otras cosas, van a tener que gobernar. Mucha incertidumbre, mucha volatilidad. ¿Quiénes son los 2 candidatos que pareciera ser que van a disputar la presidencia con más posibilidades? Primero, está claro de que no se resuelve en primera vuelta. Esto va a segunda vuelta, como hemos visto con otras elecciones. ¿Y quiénes hoy por hoy pasarían esa segunda vuelta? El candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, no el del gobierno, sino de extrema derecha, el que está a la derecha del gobierno, y por el otro lado, en la izquierda, Gabriel Boric, que es del grupo de la coalición Apruebo Dignidad, donde está una suerte de izquierda más la izquierda del Partido Comunista. Estos serían básicamente los 2 que tendrían más posibilidades de acuerdo a las últimas encuestas, pero no hay que descartar que Sichel, que es el candidato de derecha del gobierno, o la Jasna Proboste, que es la candidata del centro izquierda, pudieran también dar la sorpresa y ser los que pasan. Está abierto, los resultados están abiertos, hay que esperar qué pasa el domingo, porque hay un tema fundamental que va a ser el que va a definir los resultados. Chile tiene voto voluntario y tiene unos niveles de participación electoral muy mediocres, entre el 40 y el 50%. Van a depender muchísimo cuántos vayan a votar y quiénes van a votar, sobre todo de grupo etario, si van más los jóvenes o si van la gente de mayor de 55 años, porque las preferencias electorales son diferentes y esto puede marcar la diferencia en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Y luego tenemos Honduras. Y en el caso claramente de Honduras, pues Honduras viene de una situación muy, muy, muy compleja, ¿no? Es decir, este es un país que tuvo un golpe de Estado en el 2009, que tuvo una elección fallida en el 2017. En mi opinión, no debieron haber reconocido ese triunfo de Hernández, pero bueno, un deterioro institucional muy grande, una penetración del narco muy grande, etcétera. Y básicamente hoy la competencia está entre la continuidad que ofrece el candidato oficialista Asfura, Nasri Asfura, o bien que haya alternancia y que quien gane sea Xiomara Castro, que va aliada con Nasrallah, y la pregunta de qué impacto tendrá la parte del partido
liberal que se acaba de descolgar del candidato Rosenthal, que es el líder del Partido Liberal, y que se ha ido con Xiomara Castro. Recuerden que Xiomara Castro es la mujer, la esposa del expresidente Zelaya, que fue destituido en el año 2009. Así que las últimas encuestas le están dando más posibilidades a un triunfo de Xiomara Castro. Esta es una elección a una sola vuelta, pero no hay que descartar que también haya sorpresas. Es una elección cuya tensión política está aumentando. Ha habido muchos incidentes, mucha tensión, mucha violencia. Han asesinado un par de candidatos en las últimas semanas. Entonces, hay mucha preocupación y hay mucha observación electoral. Y las otras elecciones que están pendientes en noviembre son también el próximo domingo en Venezuela. Son unas elecciones regionales y municipales, donde por primera vez, después de mucho tiempo, va a haber de nuevo observación electoral internacional, la Unión Europea entre ellos, después de 15 años. Ha habido algunos ajustes en la integración del Consejo Electoral. 2 de los 5 miembros no pertenecen al chavismo, pero no están dadas las plenas garantías de competencia electoral y habrá que ver qué pasa en esas elecciones. Y luego me gustaría tan solo mencionar las elecciones de medio periodo que tuvieron lugar en México, donde Andrés Manuel López Obrador no logró todo lo que quería, que era una mayoría clara y calificada para poder prácticamente incluso modificar la Constitución si lo hubiese querido. Logró un buen resultado, pero por debajo de sus expectativas, pero tiene mayoría clara en el Congreso para poder manejar el tema del presupuesto y tomar otras decisiones importantes. Y la otra elección de medio periodo importante es la que acaba de tener lugar el domingo pasado en la Argentina, donde el oficialismo sufrió lo que yo he llamado una derrota amortiguada. Es decir, esta era una elección donde se disputaban la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 del Senado, y básicamente lo que pasó es que el gobierno perdió la mayoría automática que tenía en el Senado, perdió 6 senadores, tenía 41, bajó a 35, y mantuvo, aún perdiendo 2 diputados, ser la primera minoría en la Cámara de Diputados. A nivel nacional, aunque no era una elección a nivel nacional, pero cuando uno suma todos los votos de la oposición y cuando uno suma todos los votos del gobierno, el gobierno quedó atrás por 8 puntos. Es decir, el gobierno perdió un caudal de 5.2 millones de votos respecto de hace 2 años, cuando había ganado la elección presidencial. Complica la gobernabilidad, va a tener que negociar si quiere avanzar con varias leyes, entre ellos con el arreglo del Fondo Monetario Internacional. Queda un cuadro ahí complejo. Y finalmente tenemos el caso de El Salvador, donde claramente no era una elección de medio periodo, pero donde claramente el presidente Bukele logra una mayoría contundente en la legislatura, en la Asamblea Legislativa, y hace un uso totalmente autoritario de esa mayoría. Recuerden que este nuevo Congreso asume el 1 de mayo y en 8 horas de ese 1 de mayo destituye a la totalidad de los miembros de la Sala Constitucional y al fiscal, luego se nombra una nueva sala en lo constitucional, cuya una de sus primeras medidas es habilitar la reelección de Bukele a nivel judicial, cosa que está prohibida por la Constitución y va en contra de una propia sentencia de la anterior Sala Constitucional. Es decir, acá vemos cómo, y después podemos conversarlo incluso en el panel de la tarde, el manual del nuevo autoritarismo, de cómo van cooptando y controlando todos los poderes, pero no a través de un golpe de Estado, sino desde el poder, utilizando los mecanismos, entre comillas, democráticos, van socavando toda la legitimidad democrática. Y asomarme nada más brevemente y decir, bueno, ¿y qué viene? Vienen 3 elecciones presidenciales. Costa Rica, donde estamos viendo, la verdad, una situación muy similar a otros países de América Latina, alta fragmentación, 16, más de 15 candidatos. De esos 15 candidatos, solo 4 tienen una intención de voto por encima del 4%. Ninguno tiene una intención de voto por encima del 20%. La va liderando en este momento el expresidente Figueres con un 19%, de acuerdo a la última encuesta del CIEP. Sigue Linet Saborío, alrededor del 8-9%. Luego Fabricio Alvarado, que fue el que ganó la primera vuelta y perdió en la segunda vuelta hace 4 años, con un 4, 5, 6%. Entonces, una situación de mucha fragmentación, otra elección que yo creo
se define claramente en segunda vuelta. Colombia, otra elección que creo que se va a definir claramente en segunda vuelta, donde Petro va liderando, candidato de izquierda, las encuestas, hay una enorme fragmentación que se tiene que ir reacomodando, elecciones a 6 meses. Y finalmente Brasil, voy a omitir hablar de Brasil porque tenemos la mejor experta con nosotros, que es María Herminia, que nos va a contar lo de Brasil, tan solo decir que hoy por hoy está planteada entre el interés de Bolsonaro de continuar, el interés de Lula de regresar y una candidatura de Sergio Moro que quiere tratar de ver si puede ocupar un centro. Reflexión final. ¿Qué surge de todo esto? Número uno, ¿cómo se reconfigura el mapa político latinoamericano? Bueno, a diferencia de inicios de la década donde había una clara tendencia a favor de los gobiernos de izquierda o de centro izquierda, sobre todo en América del Sur, y luego a partir del 2015 con el triunfo de Macri en Argentina, en el 2016 con el triunfo del PPK, Pedro Pablo Kuczynski en Perú, con el triunfo del 2017 de Piñera en Chile, con el triunfo de Bolsonaro en el 2018 en Brasil, de Duque en 2018 en Colombia, y cerrando Luis Lacalle Pou en el 2019 en Uruguay, parecía ser que la región giraba a la derecha, mientras México, Andrés Manuel ganaba en el 2018, giraba a la izquierda. Hoy lo que tenemos es una región mucho más heterogénea, con un claro voto de castigo en contra de los oficialismos. Esa es una de las tendencias que se está manteniendo. Segundo, seguimos manteniendo la tendencia de alternancia. En el 2021 en Ecuador hubo alternancia, en Perú hubo alternancia, en Nicaragua no, porque hubo una farsa electoral. Hay que ver si Chile y Honduras confirman también la alternancia y el voto castigo a los oficialismos. Hay un uso creciente también al uso de balotaje. Si ya lo habíamos visto en los años 2019 y 2020, se está consolidando más en el 2021. En Ecuador hubo segunda vuelta, en Perú hubo segunda vuelta. En Chile va a haber segunda vuelta, yo diría casi con seguridad. En Honduras no, porque no está prevista la segunda vuelta, en Nicaragua tampoco. Y en las 3 que vienen en el 2022, lo más probable es que haya segunda vuelta, en Costa Rica, en Colombia y en Brasil. Por lo tanto, cuesta ganar en primera vuelta, hay que ir a segunda vuelta. En primera vuelta queda integrado el Congreso y por lo general los presidentes que se eligen en esa segunda vuelta no tienen mayoría propia en ese Congreso. Y eso está generando, obviamente, tensiones muy fuertes de gobernabilidad que se ven agravadas por la fragmentación que es la que está presente en la primera vuelta cuando se integra el Congreso. Y luego con la polarización que está muy presente en la segunda vuelta, que dificulta luego que quien gana, después de haber destrozado a quien derrotó en una campaña electoral con mucha virulencia, tiene que invitarlo a negociar para buscar los acuerdos y consensos que le permitan darle gobernabilidad. Es decir, un contexto muy complejo. El otro tema, tercero. Entonces, lo primero es este tema de la reconfiguración con alto nivel de heterogeneidad. Lo segundo, este nivel de voto-castigo, alternancia, fragmentación, polarización, riesgos y desafíos de gobernabilidad, y el tema de repensar el sistema presidencial, no para salir necesariamente al sistema presidencial, que yo lo veo muy difícil, pero sí para ajustarlo a este nuevo contexto, cómo darle gobernabilidad. Tercero, cómo seguir manteniendo el tema de la legitimidad de origen, cómo seguir fortaleciendo la resiliencia electoral, que es el elemento de mayor resiliencia que hemos visto de la democracia en épocas de pandemia, preservando y blindando los niveles de integridad electoral. En materia de integridad electoral, la región tiene un alto grado de heterogeneidad. Un número importante, 12, 13 países tienen niveles, digamos, altos de integridad electoral, unos 5 o 6 países tienen niveles medios y otros países tienen niveles totalmente bajos y deficientes en materia de integridad electoral, Venezuela, Nicaragua, y otros que están arriesgando ir perdiendo esos niveles de integridad electoral. Entre ellos, me preocupa mucho lo que puede pasar en El Salvador. El otro elemento importante es cómo logramos proteger y blindar la independencia de los organismos electorales frente a los ataques que están viniendo cada vez más de los oficialismos y de la oposición. Andrés Manuel López Obrador atacando fuertemente a los órganos electorales, sobre todo al INE. Bolsonaro atacando fuertemente al Tribunal Supremo Electoral en Brasil.
En Perú, la oposición, Keiko y los que perdieron la elección atacando fuertemente a la OMP y al Jurado Nacional Electoral, con denuncias anticipadas de fraude tipo Trump, el efecto Trump está pegando duro en algunos países, e incentivando todos estos temas de polarización, campañas de desinformación, contaminación informativa, fake news, noticias falsas, haciendo un uso indebido de las redes sociales y justificando y protegiéndose diciendo, no, es que esto forma parte de mi libertad de expresión. Aquí hay que ponerle mucho foco y mucha atención. Otro de los temas muy importantes es cómo lograr seguir avanzando en materia de el fortalecimiento y el aumento de la participación de las mujeres y su presencia en los órganos de decisión. Fíjense ustedes, en este momento todos los presidentes de América Latina son todos hombres. Después de haber tenido la región 4 mujeres presidentas de manera simultánea. Y además hay que avanzar fuertemente en luchar en contra de la violencia política en contra de las mujeres, que es un fenómeno que estamos viendo de manera creciente, unido al tema de la violencia creciente que estamos viendo en muchas campañas electorales. La más importante de ellas en México, con más de 90 personas asesinadas en contexto de elecciones, y la penetración creciente en algunos países del narcotráfico y del crimen organizado, no solamente boicoteando elecciones, sino jugando y presionando para obtener resultados, sobre todo a nivel municipal, porque les interesa territorializar poder para sus operaciones de narcotráfico. Hay varias más, pero me quedaría acá y en la parte de la conversación lo podemos profundizar o esta tarde en el panel. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias al doctor Daniel Sovato y ahora quiero dar el espacio a nuestros comentaristas. Vamos a iniciar con Eduardo Núñez, director residente para Guatemala y director del programa regional del National Democratic Institute, NDI. Quiero también decir que cada uno de nuestros comentaristas va a tener 15 minutos máximo, yo voy a estar aquí pendiente del tiempo, para agregar comentarios y observaciones a la conferencia magistral que acabamos de ver. Eduardo, iniciamos con usted. Muchas gracias, Karen, y primero que nada, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan la mañana de hoy. Quisiera primero agradecer a FUSADES la oportunidad de compartir algunas reflexiones con ustedes y participar nuevamente del FIAP, un foro de debate sobre democracia que, si bien se realiza en El Salvador, permite una reflexión comprensiva sobre los desafíos de la democracia más allá de El Salvador. Y por supuesto también agradecerle a Daniel, como siempre, no solo la estructurada, sistemática y basada en evidencia exposición que ha realizado, que es como siempre una auténtica lección magistral, porque nos permite una mirada amplia y, como decía, sistemática, no solo del llamado superciclo electoral, sino además de los efectos que del diálogo, más bien, de este ciclo electoral con los desafíos de la gobernabilidad. Yo quisiera hacer, si ustedes me permiten, hacer 3 reflexiones o 3 comentarios. Y los comentarios irían directamente a la pregunta que busca problematizar esta conversación, que es la relación entre elecciones y gobernabilidad. ¿En qué medida las elecciones que estamos viendo en América Latina refuerzan o no las condiciones de gobernabilidad con la cual, digamos, que existen en nuestros países? Y la primera cosa que quisiera plantear es que efectivamente tenemos que hablar de una relación de doble vía, como es natural entre elecciones y gobernabilidad. Dicho de otro modo, las elecciones desarrolladas en condiciones de integridad electoral efectiva son un factor clave y determinante para la gobernabilidad, no solo de los cargos electos, sino para las condiciones generales de gobernanza de un país, pero no la garantizan per se. De la misma manera que las condiciones de gobernabilidad, las condiciones ambientales del entorno general de gobernabilidad en las cuales se desarrolla un proceso electoral, pueden determinar
la efectividad, la integridad e incluso la legitimidad de ese proceso electoral. En este sentido, como bien planteaba Daniel, factores ambientales, para llamarlo de alguna manera, ¿verdad? O factores exógenos a los procesos electorales en sí mismo, o a las elecciones en sí mismas, como los contextos de protesta social acumuladas durante los últimos años, como el contexto de restricciones derivadas de la pandemia del COVID-19, pero también de las medidas o respuestas de política pública con las cuales se pretendió contener los efectos económicos, sanitarios, sociales y políticos de la pandemia, sin lugar a dudas determinan las condiciones en las cuales se desarrollaron los procesos electorales durante el ciclo 2020-2021, y sin lugar a dudas también explican de alguna manera o influyen de alguna manera en la forma en que esas elecciones se desarrollaron, en la forma en que se estructuraron las preferencias electorales, en la forma que derivada de la estructuración de esas preferencias electorales se reajustan o no las relaciones de poder, y por supuesto de la forma en que esas relaciones de poder garantizan o no condiciones de estabilidad y gobernabilidad a los gobiernos y cargos electos, ¿verdad? A partir de estos procesos electorales. A final de cuentas, entonces, factores como la protesta, factores como la violencia, factores como la pandemia, pero también algo que bien planteaba Kevin Casas en su conferencia magistral de arranque de este FIAP 2021, la capacidad efectiva de los gobiernos o de las instituciones democráticas para entregar bienes y servicios de calidad, se constituyen en elementos que tenemos que tener constantemente como referentes para entender no solo la integridad de los procesos, sino la forma en que esos procesos electorales contribuyen o no a construir condiciones efectivas de gobernabilidad en nuestros países. Segundo elemento. Sin lugar a dudas, una mirada comprensiva sobre los desafíos de la gobernabilidad en América Latina, muy bien repasados también por Daniel a lo largo de su exposición recientemente, nos permite al menos identificar, o al menos desde mi perspectiva, identificar tres elementos que me parece que son, voy a ponerlo en términos coloquiales, son como las corrientes submarinas que explican por qué tenemos un oleaje tan picado, un oleaje tan revuelto, digamos, en los mares de la política y de la democracia en nuestra región. Esos tres factores me parece que son factores que se acumulan y que son, digamos, acumulativos también en términos generacionales, en términos temporales. El primero es que somos testigos, y creo que Daniel lo planteaba, de una suerte de proceso acentuado de entropía institucional. Hemos hablado muchísimo en América Latina de reforma política, pero hemos hablado bastante poco de reformas institucionales y hemos tenido muy poca capacidad en muchos de nuestros países de acordar, de generar los acuerdos políticos, sociales que se requieren para impulsar una agenda robusta de reformas institucionales que permitan recuperar o refuncionalizar las capacidades del Estado para brindar o entregar bienes y servicios públicos de calidad que atiendan la demanda social acumulada en América Latina y, si se quiere, acentuada por los factores ambientales como el COVID-19 a lo largo de 2020-2021. Esa entropía institucional implica un desgaste de capacidades, pero además, si ustedes me permiten una breve digresión en términos retrospectivos, explica lo que me parece a mí que es una de las grandes contradicciones históricas de la estrategia de democratización latinoamericana, y es que hicimos una transición política razonablemente robusta que generó un periodo, digamos, de ampliación sostenida de derechos políticos, libertades civiles, etcétera, todo lo que hemos vivido en términos de expansión democrática, que convivió con un proceso de reforma del Estado que se orientó más bien a contraer capacidades institucionales, capacidades de respuesta de esos aparatos institucionales ante una demanda social en expansión. Es decir, mientras expandíamos derechos políticos y además se expandía
la demanda social, contraíamos capacidades institucionales. Esa contradicción de origen de la que se ha hablado muchas veces en América Latina se ve profundamente acentuada por esa falta de capacidades sustantivas para alcanzar acuerdos que permitieran recuperar o construir donde no hubiera capacidades institucionales efectivas de gestión estratégica de bienes y servicios públicos que respondan a necesidades concretas y que a lo mejor esa incapacidad de generar esos acuerdos para refuncionalizar o funcionalizar instituciones es lo que explica esa brecha entre satisfacción y apoyo a la democracia que muy bien relataba Daniel y que ha reflejado largamente los estudios de cultura política en la región. La segunda corriente clave, que es más reciente, porque esta primera es como un acumulado casi de todo nuestro proceso de democratización, de estos 40 años de democracia en la región. La segunda es mucho más reciente, pero que me parece relevante, es un escenario generalizado de polarización política y social. Pero no es la polarización política que es hija de la pluralidad ideológica o de la confrontación ideológica natural entre proyectos que son, digamos, que tienen puntos de partida o enfoques razonablemente diferentes. No es la polarización entre las izquierdas y las derechas, entre liberales y conservadores, no es la polarización hija de la diferenciación del pensamiento, sino es la polarización hija del uso de estrategias conscientes, es decir, la polarización como estrategia política, la polarización como estrategia intencionada, la polarización como recurso político, pero no solo para ganar elecciones, sino incluso para gobernar. Y es un fenómeno que no solo vemos en América Latina, no solo lo vemos, por ejemplo, en Brasil, no solo lo hemos visto en México, no solo lo hemos visto en Centroamérica, en varios de nuestros países, sino que lo vemos en otras regiones del mundo y en países desarrollados, en los mismos Estados Unidos y otros países. Este elemento de la polarización política y social, pero una polarización inducida desde una lógica de estrategia política, tiene efectos en términos de construcción de narrativas de exclusión, de restablecimiento de lógicas de amigo-enemigo más propias de la guerra que del juego de la política democrática. Y aunque inicialmente tiene una dimensión simbólica en términos de discursos, de narrativas, de posicionamientos, se refleja en las redes sociales, en los juegos discursivos de los distintos contendientes en la política, a final de cuentas, como tantas veces hemos visto en nuestra historia y en la historia de otros países, tiene efectos no solo en la forma en que se configuran preferencias electorales o en que se alinean las relaciones de poder, sino puede tener efectos mucho más tangibles en términos de generar incrementos en las condiciones de conflictividad y, por qué no, de violencia política y electoral en nuestros países. Y la tercera corriente, que bien la detallaba Daniel, es sin lugar a dudas el COVID-19. Y yo defino el COVID-19 como una suerte de prueba de estrés, como cuando uno va al médico a hacerse una prueba del corazón y lo ponen a caminar y luego a correr y usted se da cuenta si tiene la capacidad o no de cumplir con la meta establecida en esa prueba. Buena parte de los sistemas institucionales y políticos latinoamericanos hicieron agua, si me permiten una expresión coloquial, a la hora de enfrentar la prueba de estrés que significó el COVID. No solo en términos de los impactos sobre los sistemas sanitarios, sino de los efectos socioeconómicos. Los efectos socioeconómicos que ha tenido y sigue teniendo sobre nuestras sociedades en su conjunto, como bien detallaba Daniel, con una serie de datos sobre los impactos concretos en términos de contracción de las economías, pérdida de empleos, pérdida de competitividad, etc. Este conjunto de cosas, una institucionalidad con menor capacidad de respuesta, resultado de un desgaste acumulado ante la falta de acuerdos robustos para fortalecer estados con capacidades activas de gestión de bienes y servicios públicos de calidad, en contextos de acentuada polarización como herramienta política utilizada por gobiernos o por actores que buscan generar narrativas de exclusión, lógicas de amigo-enemigo, sometidos a una prueba de estrés, refleja en muy buena medida eso que yo llamaba este oleaje picado, esta percepción de pérdida de orden, esta percepción de pérdida de sentido, de pérdida de futuro. Y además refuerza una tentación recurrente de buscar soluciones que generen orden, aun cuando el orden potencialmente pueda tener un costo democrático. Y ahí está uno de los riesgos que me parece esenciales, que también planteaba muy bien Daniel Sobato en su exposición inicial.
Y la tercera reflexión o el tercer elemento que quiero poner en la mesa, con lo cual cierro mi intervención para respetar el tiempo que Karen nos recordaba, es, y también lo planteaba Daniel en su exposición, el reforzamiento de las tendencias regresivas en materia de democracia en nuestra región. Y aquí el elemento es que, aunque tenemos rostros nuevos o formatos nuevos, tenemos prácticas y antivalores viejos, si ustedes me permiten decirlo, en términos de estas tendencias o tentaciones de regresión democrática. Y permítame enumerar algunos de estos elementos rápidamente. Primero, aunque hay una tendencia, voy a ponerlo así, aunque ha habido una notable estabilidad en términos de este largo periodo democrático en América Latina, la evidencia de la persistencia de amenazas, riesgos y vulnerabilidades a la democracia en muchos de nuestros países, bien relatadas por Daniela recientemente, muestran ciertos elementos que merecen ser remarcados. Por ejemplo, es evidente que aunque hay una tendencia de remilitarización en buena parte o en varios países de América Latina, en términos incluso de asignarle a las Fuerzas Armadas funciones que van más allá de la defensa nacional, que es casi que su naturaleza, y no solo me refiero al involucramiento en las funciones de seguridad ciudadana que hemos visto en varios de los países de América Latina, sino haciendo aeropuertos, haciendo trenes, repartiendo bolsas, ayudando a vacunar en los contextos del COVID-19, etcétera. Si bien somos testigos de una tendencia de remilitarización, en términos generales son líderes civiles los que hoy entrañan o encabezan las mayores amenazas regresivas a la democracia en América Latina. Es un dato que es interesante. Ahora bien, ciertamente muchos de esos líderes civiles sí se apoyan fuertemente en el uso de las Fuerzas Armadas y también de las policías, de las fuerzas de seguridad civiles, para reforzar sus posiciones de fuerza. Es decir, hacen uso de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad como un recurso político para aumentar efectividad en la gestión de sus prioridades de política, como una forma además de posicionar su proyecto o su agenda. Pero un dato que es interesante es que somos testigos de una remilitarización, pero los rostros son civiles, si ustedes me permiten decir. Los rostros de la mayor o de una parte importante de las amenazas a la democracia en América Latina son rostros civiles. Un segundo elemento es que los rostros también de estas amenazas a la democracia son rostros claramente populistas, pero son populismos ideológicamente plurales. En América Latina hemos caído recurrentemente en la tentación de querer asignarle el adjetivo populista a algún tipo de corriente ideológica específica. Se hablaba mucho de los populismos de izquierdas, para llamar de alguna manera, cuando hablábamos del socialismo del siglo XXI, etcétera, y en sus distintas expresiones. Pero en realidad los populismos autoritarios que estamos viendo no pertenecen solo a un vector ideológico de izquierda, sino que también hay de derechas, o hay algunos incluso que se definen como post-ideológicos o transideológicos, o sea que van más allá de las ideologías, que ya no se definen por el viejo juego de izquierdas y derechas o de liberales y conservadores que explicaron buena parte de la política latinoamericana durante muchos años, sino que introducen, digamos, una nueva lógica, se presentan más bien contra las lógicas ideológicas convencionales. Buscan ser supraideológicos o superideológicos en este sentido. Y creo que es un dato que es interesante. Y frente a esa idea de un populismo o populismos que son plurales ideológicamente o que son transideológicos, entonces eso no significa que dejen de usar narrativas ideológicas cuando les conviene a los intereses de la polarización, que está siendo uno de los rasgos recurrentes de estas narrativas populistas.
Un tercer elemento que quiero introducir en este cierre es lo que llamaríamos el uso efectivo de los recursos de la sociedad de la información para construir las narrativas de exclusión, para reforzar las narrativas de polarización, para reforzar las lógicas de amigo-enemigo y hacer uso masivo de las estrategias de desinformación. Es decir, usamos nuevos formatos y formatos tradicionales, conviven los formatos, pero además estamos haciendo, o las democracias hoy están en alguna medida asediadas también por el uso de los recursos propios de la sociedad de la información y los efectos que pueden tener en términos de la configuración, reconfiguración de las relaciones de poder. Y el cuarto elemento dentro de esta última reflexión es que en todos los casos somos testigos de que hay lo que en algún momento un sociólogo, si memoria no me falla, chileno, llamó una amenaza ya no de golpes de Estado, sino de golpes desde el Estado. Es la idea de que líderes políticos que llegan por vías democráticas al poder tienden a concentrar el poder a partir de la legitimidad de origen obtenida en elecciones, generando una suerte de restricción o la supresión de los sistemas de pesos y contrapesos, la persecución a las oposiciones políticas, el cierre del espacio democrático, las amenazas a la libertad de prensa, etcétera, todo este conjunto de variables que estamos viendo en algunos de nuestros países. Implica en buena medida lo que estamos viendo, y aquí con esto ahora sí termino, una suerte de pérdida de consensos básicos sobre el sentido, los principios y las reglas de la democracia. Entramos en una suerte de relativismo político, de relativismo conceptual. Vaciamos de contenido el debate sobre la democracia y construimos, y cuando los regímenes se sienten en alguna medida asediados por la demanda de que hay que respetar ciertas reglas, ciertos principios, ciertos límites en el ejercicio del poder en contextos de democracia, se acuden a narrativas nacionalistas o nativistas que están de moda en varios países, no solo en América Latina, sino en otras regiones del mundo. No quisiera ser negativo. Lo que pasa, lo digo con franqueza, es que no siempre hay espacios para la esperanza. Sin embargo, también es cierto que estos mismos recursos que hoy se ponen a disposición o que se utilizan para generar amenazas, para profundizar las vulnerabilidades de los regímenes democráticos, también pueden ser utilizados por los actores de la democracia, por los actores comprometidos con la democracia, para generar coaliciones robustas y consensos mínimos de acción que permitan primero su defensa, pero luego la reconstrucción de nuestros regímenes democráticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por sus comentarios. Y ahora quiero dar espacio también para los comentarios de María Herminia Tavares, investigadora del Centro Brasileño de Análisis y Planificación, CEBRAP. María Herminia, adelante con sus 15 minutos. Buenas tardes para mí, que estoy aquí a 3 horas a más que ustedes. Es un gran gusto estar aquí. Yo agradezco la invitación de Fusales. Bueno, la tarea es casi imposible decir algo nuevo, interesante después de oír a Daniel, con su capacidad de organizar un conjunto de datos, informaciones, análisis y montar un panorama que es muy, muy, muy preciso sobre una región que es muy diversa. Así que yo voy a hacer algunos puntos más generales. Al final voy a aceptar su invitación de hablar un poco sobre Brasil, pero yo empiezo diciendo que desde los años 90, en nuestra región nosotros estamos haciendo un experimento muy, muy especial, que es construir democracias en un terreno social muy difícil, muy erosionado
por la pobreza, por las muchas desigualdades que no son solo de ingreso, pero son de cultura, de raza, de género. En una situación en la última década, yo diría en ese periodo todo, de una forma de crecimiento muy irregular, que jamás llegó a ser sostenible. Así que tenemos, si salimos más o menos bien de eso, nosotros tenemos una contribución al conocimiento humano, que es construir democracias en situación muy, muy, muy difícil, muy, muy precaria para enraizar las instituciones competitivas, los poderes y los mecanismos de la democracia contemporánea. Eso nosotros no podemos olvidar jamás. Yo creo que el segundo punto que trató Eduardo también es que por eso, de alguna manera, el populismo en nuestra región es una especie de mal endémico que acompaña nuestra historia, que se manifiesta de distintas maneras, con distintos discursos, o sea, esa tendencia de que surjan líderes que son antiliberales, antipluralistas, que de alguna manera no les gustan las instituciones de la democracia representativa. Yo creo que es una tendencia muy profunda en nuestra región y muy, muy permanente. La otra cosa que yo quería enfatizar es que en esa experiencia de los últimos 30 años de democracia, la instabilidad fue un rasgo muy, muy permanente también. O sea, hicimos elecciones, elegimos presidentes, gobernantes, todo tipo de políticos. Las elecciones, los procesos electorales fueron en general justos, competitivos, etcétera, pero generamos gran instabilidad política. Yo, según mis cuentas, entre 1990 y 2020, 17 presidentes no terminaron su término. Algunos renunciaron, otros sufrieron impeachment, otros sufrieron golpes blancos, pero en realidad las crisis del sistema presidencial fueron un rasgo también en toda la región a lo largo de este periodo en que vivimos bajo democracia. Yo creo que hay tres otras cosas que son más nuevas, en algunos casos, más permanentes en otros países, y que me gustaría mencionar. El primero es que el surgimiento de liderazgo de derecha extremada. Podemos llamarlo populismo de derecha o lo que queramos, pero que la ultraderecha está apareciendo como un actor importante, incluso como un actor electoral importante en nuestras sociedades, una ultraderecha civil, ¿no? Quizá en el pasado, como tenían los militares, no había espacio para ese tipo de expresión política, pero ahora está claro que esos son grupos minoritarios en nuestras sociedades, pero con fuerza electoral, con fuerza social, y que están aquí para continuar estando, o sea, que van a estar aquí por mucho tiempo, o sea, no son resultados contingentes de crisis que están fadados a desaparecer. Yo creo que no. O sea, que los grupos de ultraderecha que aparecen ahora con candidatos, con discursos bastante estructurados, son un hecho que emergió en nuestra experiencia democrática y están aquí para continuar.
El otro tema, tanto Daniel como Eduardo ya trajeron a colación, que es un aumento de la polarización política y una dificultad de encontrar caminos y consensos que nos permitan encarar los problemas que en nuestra sociedad demandan amplio consenso. O sea, que tiene que ver con los estilos de desarrollo, cómo combinar moderación fiscal con protección social, todos temas que son muy grandes y que no pueden ser partidistas, no pueden ser de un grupo de izquierda o de derecha, que implican construcción de consensos en nuestra sociedad, cosas que la polarización política naturalmente impide. Así que la polarización, yo creo que es un tema muy importante en este momento en nuestras sociedades. El tercer tema que yo creo que es fundamental es el derrumbe de los sistemas de partidos a donde ellos existían. Si miramos hoy, yo creo que a excepción de Uruguay y de Argentina de alguna manera, los sistemas de partidos se desecharon en todos los lugares. Miren a Chile, lo que fue los últimos 20 años y lo que fueron las elecciones para la constituyente. Ahí no habían partidos, ¿verdad? O los partidos que estaban perdieron. Así que, y eso, a veces yo tengo la sensación que estamos todos caminando hacia Perú, que es probablemente uno de los casos extremos, por lo menos en América Latina, de la fragmentación partidista, de la ausencia de sistema en el sentido fuerte de la palabra, o sea, de partidos cuya relación entre ellos tornan inteligible la competencia electoral. Y eso se fue en los últimos, la última década, yo creo que se profundizó esa crisis, ese derrumbe de los sistemas de partidos, ha avanzado mucho en la última década, y yo no veo cómo se puedan reconstituir no partidos, pero sistemas de partidos que organicen la disputa política. Dicho eso, yo hablo un poquito sobre Brasil, que por encargo de Daniel. La elección de Bolsonaro fue un cataclismo político en Brasil, a la vez destruyó la estructura, la competencia política que se había armado desde la democratización, y es expresión de esta desestructuración del sistema de partido en Brasil. Dicho eso, Bolsonaro es un autoritario indudablemente, pero con características muy particulares, porque él no trató de utilizar las instituciones para destruir la democracia. Su política fue una política de enfrentamiento a las instituciones democráticas. Y por hacer esto, sea cual sea su cálculo, en ese momento fue contenido por las instituciones. Fue contenido por el Congreso, que durante la pandemia produjo un programa de protección social de emergencia mucho más grande de lo que proponía el gobierno. Fue contenido por el sistema judicial y por la Corte Suprema especialmente, que revogó muchas de sus medidas más autoritarias y más destructivas. Fue contenido por los gobiernos subnacionales, que se encargaron de hacer lo que el gobierno federal no ha hecho bajo la pandemia. O sea que en realidad fueron los liderazgos que promovieron la política de protección en contra de la pandemia, incluso
las vacunas y el proceso de vacunación, que en ese momento está bastante avanzado en Brasil. Y el tercer elemento fue la resistencia de la sociedad civil brasileña, que avanzó también mucho en este periodo, que de alguna manera no solo puso freno a los impulsos más autoritarios de Bolsonaro, como produjo de alguna manera algún tipo de cambio o de contención de sus políticas más destructivas. Yo creo que el gran ejemplo es en el área ambiental, la sociedad civil brasileña, empresas, organizaciones no gubernamentales, universidades, avanzaron mucho en la discusión sobre la protección ambiental en todos esos años y han impuesto un cambio de posición al gobierno respecto a algunas medidas internas, no tanto internas, pero especialmente respecto a su posición internacional. Brasil, que al principio decía que, bueno, la Amazonía buena tiene que ser sin árboles, de alguna manera, ¿no? La floresta impide el desarrollo. El Brasil fue a Glasgow con una posición bastante moderada respecto a los temas ambientales y a los compromisos de París, del Acuerdo de París. Así que hoy por hoy el gobierno Bolsonaro está contenido. Piensa nada más que una cosa, elecciones, reelección en el caso de Bolsonaro, y en ese momento las encuestas muestran que pierde de cualquier candidato que llegue a la segunda vuelta. En ese momento Lula tiene una gran ventaja sobre él, que no sabemos si va a seguir o no, pero él pierde cualquier de los candidatos, el centro está totalmente fracturado, él pierde cualquier candidato que esté al centro o a la izquierda que se presente en contra de él en una segunda vuelta. Así que esperamos que esas tendencias que Daniel ha dibujado, de repudio, de castigo a los incumbentes y de alternancia, efectivamente se realice en el octubre del año próximo. Hay toda una discusión en Brasil en este momento. Es claro que la izquierda no puede vencer sola y que el centro no puede vencer solo, y así que hay una discusión sobre cómo esas cosas pueden caminar. Yo les digo que la parte de Lula, que es una lideranza bastante fuerte, muy reconocida, hay un movimiento hacia el centro bastante importante y bastante raro, lo que está haciendo él. Y si logra hacer, va a ser una coalición, una gran coalición, una grossa coalición de los alemanes, muy especial a la brasilera, pero puede que salga. Así que finalmente yo termino por aquí diciendo que probablemente Bolsonaro se prepara para hacer su Capitolio, su insurrección si pierde las elecciones. Trató de legitimarla, etc. Y yo creo que su grupo más radical se prepara para eso. Y así que la integridad, la defensa de la integridad del proceso electoral y especialmente las instituciones y la opinión pública internacional van a ser muy importantes para dar legitimidad al proceso electoral brasileño de octubre del año próximo. Muchas gracias por estar aquí. Yo creo que avancé un minuto, lo que tampoco es muy grave. Muchísimas gracias, María Herminia. Bueno, quiero agradecer para cerrar este espacio a Daniel Sovato,
a Eduardo Núñez y por supuesto a María Herminia. Gracias porque con su exposición nos han permitido, a pesar de que vivimos en una región tan heterogénea, identificar algunas características y tendencias comunes. Desde luego, han dejado sentado ya el camino para las discusiones que se van a seguir desarrollando en este FIAP 2021. Además de agradecerles, quiero ahora trasladar la palabra a Natalia Soto, parte del equipo de organización de este evento. Muchísimas gracias por invitarme, Natalia. Gracias, Karen. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor Sovato, doctora María Herminia Tavares y también al doctor Núñez, que nos pidió lo excusáramos, pero agradecemos muchísimo las excelentes ponencias, los comentarios tan acertados de cada uno de ustedes y sobre todo a nuestros participantes que se han mantenido junto a nosotros escuchando durante toda esta mañana las excelentes conferencias que hemos tenido como parte del FIAP. Quiero recordarles que en este momento entramos a un receso y reanudaremos el bloque de paneles de la tarde a las 2:30 en punto. Recordarles también que pueden registrarse a cada una de las conferencias y paneles que sean de su interés con el link que recibieron por correo electrónico, seleccionando los horarios y las conferencias que sean de su interés y en las cuales esperamos nos puedan acompañar. Nuevamente, en nombre del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, agradecerles a cada uno de ustedes y desearles un feliz provecho. Nos vemos a las 2:30 cuando reanudemos. Gracias.